DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para ver fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción Duet en www.directv.com.es. Gracias. Aquí me quedo. ¿Cuánto es? Son $4.50. Aquí tiene. No, joven. ¿De 20? No tengo cambio. Mamá, estoy afuera. Porfa, bájame unos sueltos. ¿Todavía sigues pagando en efectivo? Paga el taxi desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos agradecer tanto al doctor Ramiro Rivera como al doctor Farid Simon para este diálogo. Y claro, este diálogo comienza como un poco a ver el estado de la nación y este estado cómo queda, quién podrá asumir, pero también puede plantearnos los retos de quién debería asumir el gobierno. Y antes de iniciar el diálogo, a los dos les saludo y les agradezco. Quisiera que escuchen lo que el señor presidente Moreno dice como calificación de lo que puede ser el epílogo de su gobierno. Esto decía el señor presidente Moreno. Nosotros habíamos heredado una catástrofe. Yo no heredé un gobierno, yo heredé una emboscada que parecería, ahora lo entiendo de manera mejor, no estaba preparada para mí. Es la típica emboscada que suelen entender los socialistas del siglo XXI para quienes lo suceden en el poder, en el gobierno. Una emboscada para hacer que fracase. Seguramente el presidente anterior, su equipo, presumía que se iba a perder las elecciones porque yo me había negado a ser candidato. Repetidamente había dicho que no. Presumían que iban a perder las elecciones y dejaron las condiciones como para que el próximo gobierno fracase. En este momento sí podemos decir, el próximo gobierno encontrará, si no una mesa servida, encontrará condiciones adecuadas como para poder desenvolverse con la normalidad que yo hubiera querido tener cuando comencé mi gobierno. Bueno, lo que dice el señor presidente Moreno de sus compañeros de ruta, de quienes lo candidatizaron y que, claro, dice, pensaban que no ganaban las elecciones, quizá por eso el propio Correa no fue el candidato y escogieron a Moreno. Seguramente pensaban luego que de la caída de Moreno estaría ya el señor Glass en la presidencia y no en la cárcel, pero hay mejores condiciones, dice también el presidente Moreno. Doctor Ramiro Rivera, bienvenido, buenos días. ¿Cómo interpretar las palabras del señor presidente Moreno, que tiene, yo diría, algunos podrían decir, no hay mejor cuña que la del propio palo, pero que va más allá, ¿no? Va más allá de una realidad y plantea esto del siglo XXI en medio de unas elecciones? Doctor Rivera, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Me parece que es connatural a la condición humana y a la lógica de la política que el gobernante, el candidato o el político suele maximizar las cosas que le benefician, subestimar las que le perjudican o diríamos que exagerar. Pero no cabe duda que la situación del Ecuador cuando accedió al poder Lenín Moreno era catastrófica en el déficit, en el dispendio, en la corrupción, en el poder absoluto. No cabe duda que el señor Correa creía que había puesto un muñeco de trapo al que podía manipularlo, que le iba a encargar la presidencia y que el poder lo iba a ejercer él. La ruptura de Lenín Moreno con el esquema del socialismo del siglo XXI ha sido algo positivo para el Ecuador. Si bien queda con deudas en el ámbito de que no fue muy firme en la lucha contra la corrupción, en que no fue muy tajante en el desvío del sistema del modelo económico con apertura, con intervención del sector privado, no podemos desconocer que hay también aspectos positivos.
Es decir, cabe decir que es necesario luchar contra el olvido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la consulta plebiscitaria del 4 de febrero del 2018, de alguna manera se dio una transición que ha permitido vivir y respirar con más libertad de expresión, con más tolerancia. No habríamos tenido la fiscalía que tenemos, o la acción de la Procuraduría, o instituciones un poco más independientes. En el ámbito de la economía, si bien es una tragedia que tengamos que hacer préstamos para sobrevivir, es decir, se equipara al enfermo que sigue con respiración artificial, la crisis económica persiste, mucho más por la pandemia y agregado por la baja de los ingresos petroleros. La inversión ha caído, las exportaciones han caído. Se supone que el déficit por los ingresos petroleros no percibidos y por las exportaciones no petroleras superan más de 5.800 millones, que tenemos un déficit que está alrededor del 8%, y una crisis que implica una caída del Producto Interno Bruto casi superior al 10%. Si usted compara, Francisco, la crisis del 99, que fue una caída del Producto Interno Bruto más o menos del 7%, tenemos una crisis mucho más agravada que la que se tuvo hace 21 años. Es decir, la herencia que queda es una herencia de problemas económicos, de déficit, de un problema sanitario, de problemas intocados como el de la seguridad social, el desempleo, etcétera. Es realmente doloroso escuchar a los expertos en economía que dicen que de cada 10 ecuatorianos, 7 no tiene trabajo. Eso dibuja la magnitud de la crisis. Sin desconocer, obviamente, el esfuerzo. Antes de ver el tema de la recuperación de la democracia, de mayor amplitud, de enfrentar, porque no hay que desconocer también cómo se ha enfrentado una pandemia que nadie está preparado, y lo que deberíamos tener es como ejemplo para prepararnos, para de alguna manera alguna vez ser algo previsivos. Saludo nuevamente al doctor Farid Simón. Doctor Simón, las expresiones del presidente de la República, si bien Ramiro Rivera nos dice, oigan, siempre un político eleva las condiciones y echa flores a lo que ha hecho, uno diría las condiciones en las que recibió, y cuando el presidente las califica de emboscada, pensando que no iban a ganar, uno dice, les conoce bien. Doctor Simón, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Ramiro, buenos días a los radioescuchas, a las personas que nos acompañan. Yo creo que cuando dice que sabían que no iban a ganar, sabían que no iba a ganar si él no era el candidato, porque los números lo que decían es que el único candidato de las filas de la Revolución Ciudadana que tenía opción de triunfo era él. Entonces, él no quería ser candidato, entiendo lo que dice, no quería ser candidato, pero le dijeron que si no era él el candidato, perdía. Y después, claro, es un discurso que ha sostenido desde los primeros días, cuando empezó la ruptura con Correa, que le ocultaron información, que él asumió el cargo con información no correcta y desconociendo muchas de las prácticas indebidas que se daban en el gobierno de Correa. Son cosas difíciles de creer. Un poquito irresponsable, ¿no? Siendo vicepresidente, ¿no? Claro, una persona que estuvo tan cerca del poder durante tanto tiempo, excepto, digamos, que en el periodo que estaba en Ginebra, bien difícil que no sepa algunas cosas que sucedían al interior, pero sí se le puede conceder el hecho de que no entendía la dimensión, el alcance que tenía la economía, porque sí es claro que se maquillaron números, así es, que se presentaron información de manera incorrecta, imprecisa, pero respecto al tema del ambiente democrático, respecto a la toma de las instituciones, respecto a ese autoritarismo que se marcó por una estructura organizada a medida y con objetivo claro de mantenerse en el poder y favorecer al poder que se ejercía en ese momento, él sabía. Esto es una cosa evidente. La toma de las instituciones... A él le pasó varias veces, doctor Simón, nada menos que regresó de Europa, dio unas declaraciones y le obligaron a rectificar.
Y le obligaron a rectificar. Él sabía lo que pasaba en eso. Me imagino que su presencia en Europa no le aisló del internet, de los periódicos, de los contactos, de la información. O sea, una afirmación así no se sostiene. Ahora, es verdad que cuando él recibe el poder, recibe en 3 dimensiones. Una institucionalidad tomada por militantes o cercanos, con algunos funcionarios que podrían ser competentes o adecuados, y muchos otros que correspondían a esta lógica de la toma del poder. Instituciones estatales que tenían que ser independientes, tomadas por militantes al servicio de una causa política, pero más de su propia causa, porque muchos, lo que se ha visto en este tiempo es que muchos estaban ahí por la política, pero otros estaban por sus propios intereses, porque había un utilitarismo total en algunos. Un Estado con unos gastos excesivos vinculados a esta política populista y sin un respaldo económico detrás, sin reservas, sin ahorros, sin medios para enfrentar una posible crisis. Y es verdad, ¿se acuerdan ustedes del lenguaje de la mesa servida? Que es una cosa que dice, parafrasea Moreno, que le decían que le habían dejado la mesa servida, cuando en realidad le habían dejado... No le habían dejado ni la mesa. Y que en condiciones muy precarias. Claro. Ahora, eso es una situación real, pero luego hay dos dimensiones de la acción de Moreno. La una dimensión que estuvo con la consulta para desmontar esta institucionalidad tomada. Uno mira los mensajes de los correístas y cercanos y tienen una virulencia, un odio hacia Julio César Trujillo. Le responsabilizan de todo, dicen que era el causante de todos los males del país. En realidad sería el causante de esos males, porque el cambio de la fiscalía dio paso a que les persigan penalmente, cosas que... Es que esos son los males del país para ellos. Una cosa que siempre llamará la atención es la no separación o el no nombramiento de contralor, una cosa que uno tiene que siempre recordar. Ahí hay un elemento que ha estado presente todo el tiempo. Y que ensombrece. Y no la relación de ese contralor. Pero se dedicó a esta parte del desarmar algunas de las piezas del control y del poder, pero por otro lado fueron muy incompetentes o muy demorados en tomar medidas de carácter económico. Sí. Entonces, es verdad que la pandemia es la crisis más grave que la humanidad está viviendo en los últimos años. Es verdad que octubre del año pasado significó una pérdida inmensa de recursos a partir de medidas económicas tomadas sin entender el contexto y sin mirar lo que pasaba alrededor, que ese es un error del régimen. Tomar una medida económica para muchos necesaria e importante, pero para otros una medida absolutamente impopular, sin considerar el contexto que había, y ha habido muchos errores. Entonces, y el que viene, tal vez lo que no hereda es la institucionalidad de un fiscal dependiente totalmente del poder, o probablemente un consejo de participación ciudadana que ya eliminado instituciones que quería, una corte con algunos jueces independientes, un consejo de la judicatura menos dependiente, menos estructurado en función del poder, una corte constitucional independiente que sí es un límite para el poder ahora, pero en lo demás la situación es muy difícil, ¿no? Es muy complicada. Es una complicación. Claro, y entre otras cosas que podría dejar, o sea, más allá de esta reflexión que ustedes han hecho, que le reconocen al presidente generosamente muchas cosas, que le plantean otras, a mí mismo, yo decirlo del Contralor, que ha mejorado ciertamente el rol de la Contraloría, no es lo mismo que Polit, ni de lejos, sí. Ese nombramiento fue, y yo debo decir también, fue una cosa que está ahí, que no tuvimos una explicación muy clara, diríamos así, ¿no? Ramiro, en un país en donde una campaña de estas, que no hay una reflexión como las que ustedes acaban de hacer, en donde el logotipo ese del papel higiénico robado y que después la pusieron en colores por todos los edificios, incluidos, no sé si llegaron a poner en Carondelet también, pero no había edificio donde no esté, y siguen estando. Ahora es el logotipo de la Revolución Ciudadana y de su candidato presidencial. Eso fue. Muchos de los que están todavía en el gobierno y la acompañarán, entiendo yo, hasta cuando se termine en mayo próximo, siguen siendo de la Revolución Ciudadana. Nunca logró descorreizar en general. Y lo que Farid dice, ¿no?
O sea, se lograron cosas muy puntuales, otras quedaron en medio camino y otras han sido intocadas, Ramiro. Esta mesa y estas condiciones distintas en las que podrás recibir con a lo mejor agravado el tema económico, políticamente, ¿a quién no le convendría entonces caer en esta emboscada que puede haber tomado un campo, Ramiro? Bueno, el gobierno de Lenín Moreno podía haber sido mejor, pero eso corresponde al mundo simplemente de los deseos. Lo cierto es que Lenín Moreno accede al gobierno en un proceso electoral de resultados controvertidos como una continuidad del socialismo del siglo XXI. Yo me acuerdo el primer discurso que da Lenín Moreno en una tarima de las Shiris. Dice que ha ganado las elecciones pero que no tiene el poder. Y en el discurso menciona a Antonio Gramsci y dice: todavía nos falta alcanzar la hegemonía. En ese discurso, que tiene paralelos muy similares al discurso de los señores dirigentes de la CONAIE, especialmente del señor Issa, que expresa en su libro El Estallido, que no es una especie sino de alegoría a la violencia, un manifiesto comunista para el siglo XXI. Entonces, ese gobierno está siempre contaminado por la presencia del correísmo. No nos olvidemos que los primeros meses o el primer año, gran parte de las funciones relevantes las forma parte del propio correísmo. Hay una famosa foto que es tomada, entiendo, por Gabriela Rivadeneira, donde está Correa, Lenín Moreno y el resto de la banda, diríamos, para utilizar ese término. Y como dice Farid, me parece que en el ámbito de lo económico, es decir, en el ámbito de desmontar un sistema estatista, centralizado, burocratizado, lleno de corrupción, Lenín Moreno cayó en un déficit, es decir, le faltó decisión. Recién toma contacto con economistas de valía, a los que peyorativamente el señor Correa los descalificaba con el mote de contadores, recién los últimos meses, pero los 3 años los desperdició con un sistema y un proceso de gobierno económico pero muy parecido y similar al de su antecesor, el señor Correa. En el ámbito de la reforma política, si bien tenemos que reconocer pues la consulta popular, el desmontar el viejo Consejo de Participación Ciudadana, el prescindir de un fiscal servicial al correísmo y poner a una persona pues que ha exhibido mucha valentía, mucha firmeza, como la doctora Salazar, hay un avance. Una Corte Constitucional donde, Francisco, usted sabe que si formula una demanda, esa demanda decidirán esos jueces en virtud de su valor constitucional. No hay tarifas de corrupción para aceptar la admisibilidad o palanqueos para que salga una sentencia a pedido. Ya no es la Corte Cervecera, que fue una miseria moral y ética del correísmo. Hay nuevas instituciones del Estado con gente más independiente. Y sobre todo, no podemos desconocer que hemos respirado estos últimos 3 años ya un ambiente de mayor tolerancia, de tranquilidad, de libertad de expresión, de respeto a la opinión ajena. Los medios ya no están entre la espada y la pared con la ley Mordaza, que lo que quería es desaparecerlos, porque para el modelo concentrado de poder del correísmo, la prensa era un estorbo. Como todo líder populista, no admitía un tejido institucional entre el poder y la sociedad. Él quería ser el único líder mesiánico, salvador, el sábelotodo. Pero obvio, seguimos teniendo una crisis gigante, agravada pues por el problema sanitario y por la pandemia, problemas de corrupción que no logran visos de inicios de solución, problemas de sustentabilidad de la seguridad social. Fíjese lo que está pasando con el fondo de pensiones de los policías,
de los militares, de los ecuatorianos, es obvio que ese tipo de cosas no pueden seguir como están hacia el futuro, de tal manera que ya al iniciarse este proceso electoral, lo mínimo que como ciudadano se puede pedir a los candidatos es menos retórica y más planteamientos objetivos y reales. Posibles, y entonces ahí les voy a plantear a los dos, entonces, Ramiro, ahí les voy a plantear a los dos y Farid, si es mejor entonces el panorama con el que podría asumir el próximo gobierno o el próximo gobernante, si es mejor a lo que le habría tocado hace 3 años y medio. ¿Qué será mejor? Uno podría decir, ¿qué se entenderá por mejor? Bueno, esto que hay una institucionalidad en reconstrucción y todo eso, pero hay también un planteamiento de retornar, de volver, y ese planteamiento se va a discutir, y hay otros más radicales que, como Ramiro nos recuerda, hay un planteamiento mucho más radical, mucho más homogéneo. ¿Qué plantearles, Farid, a los que quieren gobernar? Y no va a ser tarea fácil. Primero es que si para Moreno, que era de la misma extracción política, había dificultades para ejercer el poder, como dijo su discurso inicialmente, porque estaba rodeado de militantes y era finalmente la cara de a otro, era puesto ahí por alguien más para que haga lo que él esperaba. Uno no puede imaginarse lo que habría sucedido si ganaba alguien de la oposición con esa estructura general. Era imposible gobernar, simplemente. O sea, todas las instituciones tomadas. Ahí sí era la emboscada alineadas. Claro, todo el mundo alineado. Sí. La emboscada tiene que ver con eso. Él fue electo para continuar con lo que otros decían, hacer lo que otros decían. Y claro, en ese rol que tuvo inicialmente, que era parte de, él era parte de. Si él decía eso, imaginen lo que podría pasar a alguien que no, le podría haber pasado a alguien que no era cercano. Era imposible, simplemente. Entonces, tal vez lo mejor está vinculado a un indicador que es el tema de que cuando venga cualquier otro, si viene otro, no va a tener las condiciones absolutamente adversas de la institucionalidad. De esa institucionalidad hecha medida para correr y su partido. Mejorada, digamos. Entonces, eso sí es claro. Me parece que eso en esa medida sí es así. Pero uno se fija en lo demás, la precariedad de los muchos servicios básicos, el tema del incremento de la inseguridad, muchas cosas vinculadas a la pandemia, efectivamente, la pobreza, la exclusión, las dificultades generales de los gobiernos locales por falta de presupuesto. O sea, hay una situación muy complicada que logró superar cuando yo creo que ya se veía, y creo que todos veíamos casi una quiebra general del Estado ecuatoriano, un estado de absoluta destrucción. Sí. Era una bomba, sí. Que parecía incluso que ponía en riesgo ya la dolarización. Sí. Y se lo logró superar con unos costos que ya sabemos, unos préstamos relevantes, de mucho dinero hacia futuro. Y además hay otras cosas que se vienen. Fíjese, uno tiene que recordar esto. La Corte Constitucional, que es una corte independiente, que es una corte que tiene una marca bien clara de actuar de acuerdo a su mandato, con algunas cosas un poco esotéricas de algunos de sus miembros que creen que el derecho es lo que ellos digan y ya, lo que ellos creen que es justo, y eso es riesgoso. Esa corte está tomando decisiones que tienen un impacto presupuestario futuro muy importante. Porque si uno ve el tema de la minería y el tema de los recursos no renovables y las decisiones que está tomando, eso va a ser un elemento adicional que tiene que considerar cualquier gobernante sobre su presupuesto y el financiamiento del presupuesto. O sea, hay que ser creativos. Y si uno consideraba alternativas como el turismo ecológico y demás, en un contexto como el que estamos, eso no existe, no es real. Así que las condiciones, ya digo, en un sentido, si uno ve ahí a la excelente corte hay que pedirle que no sea... Claro, Farid, ahí a la excelentísima corte hay que pedirle que sea más real, que no sea militante. Porque si es que es militante y real, no es que va a parecerse a la cervecera, pero con radicalismos así también puede causarnos otro daño, ¿no? O sea, nunca será parecida a la... Yo decía, decía la verdad, la indigna corte cervecera, una corte absolutamente... que no se puede comparar, diríamos. De los peores que hemos tenido en la historia de Ecuador, esa corte. Esta es buena.
Esta tiene gente independiente, pensante, que actúa en función de su mandato. El problema es, como ustedes dicen, que hay momentos en que esa militancia y ciertas ideas sobre el derecho ponen en riesgo todo lo demás, porque al final del día, en una sociedad plural, no puede imponerse una visión del mundo. Ajá. Así es. Y les voy a pedir para concluir y agradecerles, pero además para comprometerles, como siempre hacemos, de discutir esto y ver lo que van a proponer los candidatos y pedirles a ustedes que nos acerquen más a esas propuestas. Uno decía, en 4 hojas entra la visión del Estado de cada uno de estos candidatos a la presidencia. ¿Será que somos 4 hojas ahí escritas con algo general? Ramiro, ¿qué debemos plantearles? Con esto que sí se reconoce que hay este Estado mejor, pero con todas estas otras dificultades, un acuerdo nacional para gobernar también, Ramiro. Sí, yo creo que es evidente. Para el 2017 lo que el Ecuador tenía era una dictadura, que había nacido con un gobierno legítimo que migró hacia un poder absoluto, concentrado, arbitrario, un estado de propaganda, de impunidad y de persecución. El querer el poder en el 21 ya no tiene como herencia y legado una dictadura, es obvio. Han habido cambios institucionales, se ha desmontado un poco todo el aparataje correísta, sin embargo tendrá una tarea en virtud de la gobernabilidad hacia el futuro. Tendremos que pensar qué se hace con la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi no fue un pacto social construido para el futuro, que involucre a todos. Fue simplemente el discurso retórico de los vencedores, que eran los correístas, y una carta constitucional redactada a pedido, que dio en toda la cavidad del egocentrismo y del hambre de poder que tenía el señor Correa. El próximo gobierno tendrá que abocar varias urgencias y probablemente estará condenado a alternar o mezclar las decisiones. La urgencia económica. Un país con el 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto, si no es más, con 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo, y habría que esperar que el próximo gobierno, digamos hipotéticamente, quien goza de la mayor preferencia electoral en este momento y de conservarse esta tendencia a lo largo de la campaña, en hipótesis Guillermo Lasso, va a necesitar una mayoría en el Parlamento. Pero lamentablemente el sistema democrático ecuatoriano está fabricado en dimensiones de contravía. Mientras por un lado el ecuatoriano le da legitimidad a quien ha ganado las elecciones, que se supone para que ejecute su plan de gobierno, el mandato en la representación va en contravía. Es decir, el gobierno no necesariamente tiene mayoría, habrá una dispersión, aunque digamos el escenario que yo estoy advirtiendo es un escenario de heterogeneidad, de enorme fragmentación en la cantidad de las candidaturas. Sin embargo, es altamente probable que el 75 o el 80% de los votos útiles se concentren en no más de 2 o 3 candidaturas, en las que de alguna manera estén apareciendo. Y habrá que ver en la dinámica electoral en enero probablemente cómo incide la lógica del voto útil, es decir, aquel ecuatoriano que no quiere el retorno al pasado, que no quiere el socialismo del siglo XXI, que no quiere el salto al vacío, que no quiere el sendero al infierno que es Venezuela, probablemente desistirá de votar por su candidato que no tiene chance ni probabilidad e irá escogiendo el voto útil, el voto eficiente, votando por quien sí tiene chance de ganar las elecciones. Claro. Y en esta campaña, Francisco, pues habrá que exigir y pedir y esperar que sea una campaña de ideas, que no sea una campaña de adjetivaciones, que no sea una campaña pues, de tampoco de eslogans o de tanta basura que uno puede ver en las redes sociales, sino que pidamos ideas, que pidamos pensamientos, que no nos venga alguien a decir que el Ecuador se salva incautando 30,000 millones de dólares que son de los ecuatorianos. Pero hay gente que podría pensar, Ramiro, hay gente que podría pensar que esa es una alternativa. O venezolano. Ya.
Perdón, yo decía, Ramiro, que hay gente que podría pensar que esa es una alternativa. Farid, para concluir, nos queda ya esta reflexión final. Ramiro dice, habrá que exigir una política de ideas, una presentación, cosa harto difícil, pero que hay que de alguna manera trabajarla para que pueda incidirse. ¿Cómo sacamos ideas en esta mare magnum de candidatos, Farid? Bueno, el deber ser, esperaríamos todos que hay un debate efectivamente de propuestas, programas, visiones del país, del mundo, pero la realidad es otra. Todas las campañas políticas recientes dan cuenta de que las fake news, las noticias falsas, los algoritmos que generan información que condicionan, además están ahí. Hay que ver las redes sociales para mirar la cantidad de información que envían, especialmente los cercanos a uno de los candidatos, donde uno ve el mundo de un color mucho más oscuro del que realmente estamos viviendo. O sea, si uno llevaría la información que es la más constante, continua, permanente, es como una guía todos los días, 3, 4, 5 noticias terribles o comentarios terribles que hacen ver las cosas peor y adornan el pasado, aprovechándose que el recuerdo de algunos es mejor del pasado con la situación actual, o sea, en sentido de ciertos servicios, acceso a ciertos beneficios públicos, etcétera, que efectivamente ahora hay mucha gente que no tiene. Y algunos que estarán recordando, Farid, recordando los salarios que tenían. Pues. Bueno, es que hay que diferenciar los dos núcleos. El núcleo de los que defienden un interés mucho más directo, los que tenían beneficios increíbles, los que se han hecho muchos ricos, o los que sin mayor mérito que ser militantes de un partido ejercían cargos públicos con buenos salarios, con salarios bien altos, que no han habido referente histórico en el país, en el sector público, de ganar tanto. Y hay otros que efectivamente iban a un hospital y tenían atención. Claro. Entonces, claro, hay ahí las dos dimensiones. Y la invocación abstracta a la democracia es una invocación importante, que tenemos que hacerlo porque es base de la sociedad, pero también este enfrentamiento a la cuestión concreta es terrible. Así que la campaña va a ser difícil, dura, además los incentivos que tiene la Ley Nacional de Elecciones y la Constitución para participar sin posibilidad, pero con propaganda gratis durante un periodo de tiempo, pensando en otros candidatos, no pensando en la presidencia, sino pensando en ganarse un puestito, un curul. O sea, es como todo es un incentivo perverso para gastar dinero y dispersar las opciones. Va a ser va a condicionar absolutamente las próximas elecciones. Yo, lo de la Constitución de Montecristi, solo quiero hacer un comentario. Sí. Hay una parte de derechos súper inflada, súper interesante, que esa parte no le interesaba a Correa. A esa parte dejó hacer, porque eso era como denles el caramelo. A él le interesaba la estructura del poder. Entonces, claro, esta Constitución de Montecristi es como una constitución donde hay una declaración de deseos y una lista como de compras larguísima del deseo de comprar todo lo que uno quiere. ¿Y dónde está el sueldo para gastar? Pero con una estructura del poder pensada en él, pensada en su ejercicio. Entonces era como que chocaban esas dos realidades. Ahora, la parte de derechos implica una visión ideológica, y esa visión ideológica empieza a reflejarse en las decisiones de la Corte Constitucional en total contradicción con la parte institucional, ¿no? Sí, y esa parte es muy preocupante, Farid, y yo creo que hacen bien, y ojalá la Corte, esta excelente Corte Constitucional, pueda limpiarse de esta mochila que son de dogmas a estas alturas, ¿no? De unos dogmas que podrían hacerla fracasar como corte esta de esperanza y de respeto institucional. Yo les quiero agradecer a ustedes por compartir sus reflexiones, comprometerles a seguirlo haciendo. Gracias a Ramiro Rivera y a Farid Simon. Estamos concluyendo así esta semana y este mes. Un gusto saludarles. Vamos a un feriado. Estén con mucho cuidado. Por ahora les planteamos Clarito está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, siempre buscando la verdad. Hasta la próxima semana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender.